así. Vuelta y media. 5 de la tarde, 36 minutos en la República Argentina. Señoras y señores, creo que la primera vez en el piso, ¿eh? En este nuevo creo que sí. En este seguro. Sí. Estamos con Flor de la B, fuerte el aplauso. Qué lindo, esto es como la CNN. ¿Viste? Esto es la NASA. Es una cosa Sí, tremenda. lo diseñé yo. Divino, hermoso, me encanta No. esto circular. Mentira, Flor. No. Bueno, hablamos algo fuera de aire. Nos contó todo lo que hace y yo ya estoy cansado. Está, Para empezar. Para Ay, empezar, Canal 9. estoy acostumbrada a esto. Todos los días. Perdón. Si querés, no los. No, úsalos, porque nos vas a escuchar lejos. ¿Ah, sí? Usa los auriculares. A ver, habla. Hola, hola, A ver ahí. hola. Hola, Flor, ¿qué tal? No, no te escucho tan lejos. Bueno, Claro, ¿qué no los Sí, uses entonces. ahí está. Todos los días, Canal 9. Sí. Sí. De 3 a 5. Los profesionales, Ahí está. Y ahora programa está. espectáculo. Ajá. ¿Y cómo la estás llevando? Bien, muy bien. ¿Te divierte? Sí, me gusta. Ujú. Me gusta porque es diferente a lo que se hacía antes. Es un espectáculo más amoroso, más Antes era bravo. ¿no? de color, claro. En una época era muy bravo. Hay algunos todavía que son bravos. Sí. Pará, ¿y la ligaste mucho vos? Sí. Sí. Sí, obvio. Años que era constante. ¿Te Y no acordás? lo sabía manejar. Igual ahora que yo trabajo de esto, que estoy como de este lado, me di cuenta que esto es cartón pintado. Nada es en serio. Por más que actúen y que digan, ay, tal cosa. Sí. Después te das cuenta que nada. Por ahí es. Sí, obviamente que molesta cuando dicen cosas que no son ciertas. Porque en general pasa eso muchas veces. Se inventa mucho. Creo que me atrevería a decir que muchas veces es más del 80%. Mirá. De cosas que cuando se tiran así, de cosas que quieren dar polémica. Entonces vas aprendiendo. Aprendés que, bueno, nada, no lo miro y eso pasa. se provoca para que salgan a desmentir. Y ahí tenés Obvio, una a nota. desmentir o que digas algo, que te calientes, o por ahí te lo cuentan, no te lo cuentan tanto como era, qué sé yo. Sí, había mucha trampa. Mirá, A veces sí, a veces no, pero sí. Una actriz nos había dicho que siempre que se decía es que algo había. Cuando se dice tal pareja se separó, tal se va del programa, que tal vez no es 100% real, pero el rumor en algo está basado. Sí, pero también es incomprobable. Claro. Todo es incomprobable. Para mí es cuando hay alguien cercano dijo, ¿quién? ¿Quién cercano? ¿Quién Claro. cercano? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Ajá. Y aparte a todos les pasa. Sí. A mí en una época me separaban todo el tiempo y en los mejores momentos me separaban. Yo digo, no era justo este momento. Claro. ¿Entendés? Entonces, Sí, pero hay hay algo... quilombos que se preocupan tus No, amigos. después de tanto te tiempo llaman. también vos decís, y en algún momento te vas a separar quizás, o no, no lo Sí. sé, En algún pero momento viste... lo vas a pegar. Claro, en Claro. algún momento sí. Vieron que dije que se iba a separar. ¿Viste? Tal cual. Pero sí, claro, vos no te preocupás, pero te llaman amigos, te preguntan, che, ¿estás bien, Flor? ¿Te vas a separar? Sí, no me pasó tanto, porque la gente que me conoce, el núcleo cercano que tengo, no me pregunta esas cosas. Sabe que no miro, sabe que no estoy atenta, no leo los portales, no me fijo las cosas que dicen en internet, no estoy mirando, ¿viste? La verdad que yo salgo del canal y me desconecto por completo, salvo que tenga que preproducir mi programa, es como que no estoy empapada de lo que sucede, ¿viste? Como que Claro. si no te cortás nunca. Yo salgo y soy Florencia Mamá. Pero Ah. si lees, ¿te duele? ¿O te molesta, o te angustia? Depende de lo que digan. No, algo feo, algo que te haya pasado, digamos, si se meten con vos, con tu familia, con lo sos, o no le das bola, decís, bueno, esto es gilada y seguimos. No, adelante. sí, depende el medio, depende la animosidad, los títulos. A veces, hoy lo que sucede, que me parece que también cambió la forma de hacer periodismo, es que se busca mucho el view. Claro. ¿Viste? Entonces por ahí vos ves un título que ni siquiera coincide Sí, claro. Con la nota después. con la Abajo lo nota. desmiente por ahí el Claro, mismo. tal cual. Entonces hay mucho de esa trampa, ¿viste? Sí. En general, pero sí. ¿Y a qué le decís no vos? Como conductora y hoy productora del programa decís, bueno, che, con este tema no me gusta meterme. Y a mí las separaciones mucho no me gustan. Ujú. No me gustan porque siento que de verdad no estamos en la época de Lucho Avilés, como que no se sabía que no se podía hablar de ese tipo de cosas. Ahora, viste, uno no sabe, a mí siempre lo que me pregunto es, por más que, porque aparte siempre está como la división, viste, o la grieta de que, bueno, pero sos pública y bueno, y se tiene que hablar. No sé si coincido tanto en eso. Me parece que cuando los contratos de las personas son individuales y son privados también. Porque viste, por ejemplo, lo que le pasó a Flor Peña. Ella Sí. tuvo que salir a decir, bueno, yo hago poliamor, qué sé yo. Y no sé si, eso también me parece que es medio sacar del closet de una persona, que la sexualidad forma parte de la intimidad. Entonces obligar a alguien a tener que decir algo, viste, esas cosas son las que a mí particularmente, si lo puedo obviar, no lo hago. Me pasó con los audios que salieron de Sí. un famoso actor, Sí. que obviamente Claro, son tal cual. privados. Y
Me pareció que ya nadie discutió eso. No. Me pareció No, pero raro porque es eso, más ¿no? sabroso decir, ay, mirá el coso. Claro. Y sí, obvio. A mí me pasó. Para mí no era. Porque digo, yo no sé cuál es el contrato de ellos, si está estipulado o Y no. además no qué nos sé yo. importa. No, y aparte también eso. Claro. No sé, no quería preguntarle. Para mí no es tema ese y debería no ser tema. Deberíamos entender. Pero ya está perdida esa batalla. No, me eso parece. ya está, obvio, ¿no? Porque perdido. siempre vos pensás que las muertes y los casamientos es lo que más funciona en el mundo Es del así. espectáculo. Es lo que más le gusta, porque la gente es curiosa. O pareja Pon que tu- está empezando, No. ponele. Claro, pareja que está empezando, pero Sí, esta cosa, claro. viste, del si fui infiel, los días no dan, viste, Sí. esta cosa. Que todos somos todos chismosos. No, nos gusta enterarnos. Pero otra Sí. es hacerlo público también, ¿no? Claro, sí, eso cambia. Eso cambia un montón. No, y sobre todo vos fíjate que a las personas les pasa que vos decís, ay, si me gusta siempre y cuando no me involucre, siempre y cuando no bueno. tenga que ver con eso. Claro. Bueno, y a algunos les gusta aparecer también en estos programas. También, a algunos les gusta aparecer. Igual no es como antes, ahora cambió mucho el mundo del espectáculo. ¿En Con qué? las redes, ¿no? En todo, claro, porque me parece que ahora hay algo mucho más democrático también que tiene que ver con esto, Con el celular. que antes no sucedía. Antes si vos no salías, era como que de alguna manera u otra el formar parte, el estar en un programa de espectáculo, el que hagan una nota tuya o el que te cubran tu obra, te metía, es como que vos decís, bueno, ya pertenezco, Claro. ya formo parte, estoy, como que te hacían una nota, es como si vos no te sentabas en la mesa de Mirta, no existía. Era llegar, ir a la mesa Era Mirta. llegar. Tal cual, y medio que ahora pasa eso, lo que hizo las redes sociales, me parece que pocas cosas buenas tiene esta cosa democrática que tiene de que cada uno es su propia prensa, cada uno puede contar o no lo que quiere, y eso es lo más interesante. ¿Cuán adicta estás al celular? Trato de... Es una pelea que tengo bastante a diario porque es inevitable no quedarte estroleando, pero es algo que yo no me permito hacer. Me gusta, lo utilizo, me parece que es funcional porque también me Y es abre un público... divertido, a veces es divertido. Sí, pero a mí me abrió un público, por ejemplo, yo empecé a hacer cosas que antes no hacía o no mostraba porque, digo, sí, fue sin querer que yo empecé a cocinar o a hacer cosas, porque a mí siempre me dio, yo soy de otra época, yo soy una persona muy grande. No sos Entonces, grande. No sos grande. No, sí, sí. No. No sos grande. Tengo tu fecha de nacimiento. Sí, 75. Ah, yo tenía 76. No, 75. Bien. Entonces, Hijo de soy puta. grande. Entonces, pero Bueno. digo, y me sentía como que era de otra época, como que no, viste que había algo que a mí me daba vergüenza decir, quedar como desubicada, ¿no? Entonces un día, no sé, qué sé yo, me parecía que no pegaba, no macheaba con lo que sucedía, con lo que pasaba en esta cosa, en este mundo virtual, viste que todo el mundo... ¿Viste? Porque también es decir, bueno, no sé si tengo ganas que vos me digas algo, que me cuentes, ¿viste? Claro. Que también te pasa eso. Y un día me puse a cocinar y la verdad que funcionó un montón, o sea, abrió a un público que quizás no me conoce solamente de verme de conductora, porque también hay gente que me consumió hace muchos años. Vos pensás que, no sé, yo hice los Roldán hace 22 años. ¿Viste? Y también es un público que quizás me conocía así de lejos o que ni siquiera me conocía. Y me abrió una puerta que me pareció interesante explorar. Y lo hago para eso. Hago video de costura, hago cocina o cuento un poco de moda, de las cosas que Pero me ya gustan. es un Entonces, trabajo más. es un trabajo Es un más. trabajo. Es Después un trabajo más que me editarlo. gusta, pero también sé que tiene límite. Digo, no es que estoy todo el tiempo pensando que tengo que subir algo, Claro. sino que lo subo, pero también me gusta, digo, me obligo a leer, me obligo a dejarlo y a tener algo siempre que leer, porque digo, para mí es un tiempo perdido. Aparte, es un trabajo que yo hago con mis hijos también. ¿Viste? Decirles, no se cuelguen, es un Claro, montón. tenés que dar Está ejemplo. bueno, pero también me parece que con cierta medida. Ujú. Decías los Roldán hace 22 años. Voy un 22 poquito años. más atrás, hace 30. 30. ¿Qué imaginabas para hoy? Ay, no sé tanto, porque yo hace 30 casi debutaba en el teatro, imagínate. Bueno, Eh, ya empezabas en el medio. Claro, ya estaba en el medio. Justo yo este año cumplo 30 años. Tenés que hacer un. Entonces una fiesta. era una fiesta, como Sí, los chachaleros, claro, ¿no? sí. Voy Como por la todas las Sole. provincias. Sí, sí. Ay, qué lindo lo de la Sole. Ay, me emocionó tanto lo de Cosquín. Porque era otra época, ¿viste? En todos los sentidos. Era otra época para nosotras, para las travestis en la Argentina, porque había algo... Yo siempre digo que la Argentina es un país de Sudamérica, latinoamericano, que fue vanguardia en todo. Porque lo que sucedió acá conmigo no pasó en ningún lado de Latinoamérica. Yo me convertí en una de las figuras más importantes, en una, se puede decir, en una diva de este país, que es algo impensado. Mucha gente lo que le pasaba en esa época, cuando me hacían notas, decían, pero ¿cómo un país tan machista puede tener una persona trans, una travesti, ocupando un lugar en la televisión o en el mundo del espectáculo, ¿no? De diarios de afuera me decían que esa cosa como que no entraba. Y chico, para mí este es sargento total. Yo convivía con las travestis cuando era chica. Digo, Claro. hay algo que pasa en el conurbano
que sucedía en los carnavales y todo eso, que no es algo que, digo, yo no sé por qué la gente se sorprendía tanto, porque para mí era como algo cotidiano de No, ver. es que puede ser que existan las dos cosas. Que es algo que es un país abierto a recibir, pero es muy machista también. En el discurso. Claro, es muy machista el discurso, pero también, digo, yo formé parte del espectáculo. A mí me abrieron una puerta y empecé a trabajar, construí una carrera que nunca me hubiera imaginado. Yo en ese momento lo que sí, yo me acuerdo que lo que quería era tener trayectoria. Porque como que no, y lo uno a lo de la Sole, porque es como que si vos no tenías trayectoria no valías en esa época. Era como, ¿me entendés? Era como, No, eras no, pero un además- cero a la izquierda. Y ella me decía lo mismo, como que no, cuando ella cantó la primera vez en Cosquín, salvando la distancia, obviamente, era como que, ay, los jóvenes y no sé qué, y siempre era Mercedes Sosa y todo el folk y guaraní, todo. Y me parece que hay algo que sucede ahora totalmente diferente a esa época, que hay algo más de abrazar a la gente que está empezando, de decir, bueno, viste, de potenciar, viste lo que pasó con Milo J. Entonces, lo de nosotros era más a los ponchazos y a pelear y decir, bueno, acá estoy, y a pararte de mano contra un sistema que era totalmente opresivo y ofensivo, porque para mí fue estar luchando contra un sistema que de verdad era extremadamente hostil para mi identidad, pero sin embargo yo en ese momento sentí que desde el humor pude encontrar un nicho y meterme y dar vuelta a la tortilla, ¿no? Porque te abrazó la familia, además. Sí, Claro. ¿No? Y Sí, hiciste sí. Telefe, Prime Time. sí, sí. Cualquiera, mucho productor hubiera dicho, no, ¿cómo vas a poner una chica trans? Sí. ¿No? Bueno, fue la mirada de Sebastián Ortega en ese momento. Mirá. Que dijeron, este personaje lo tiene que hacer Florencia. Igual yo ya venía de hacer con Gerardo en ese momento La Peluquería, que hacíamos un éxito en Canal 9. Yo había hecho anteriormente Polémica en el Bar. Y en La Peluquería hacíamos en Canal 9 a las 8 de la noche 16 puntos. Locura, sí. Era una locura lo que pasaba en ese momento, pero había algo que lo que decís es verdad, algo que me había comprado el público que yo ya llenaba teatro, la gente pagaba la entrada para ir a verme y era más allá de mi identidad, que yo sentía en ese momento que digo, bueno, me parecía como algo positivo que la gente se parara, porque antes era como Florencia la travesti, la que invitaban a la mesa de Mirta, Florencia la travesti, siempre era como un título. Y yo decía que no tenía que estar la identidad de las personas por delante del nombre, porque no te dicen a vos, Sebastián, y te dicen tu identidad heterosexual. Pero después me di cuenta con el tiempo que también era necesario. Porque era invisibilizar también, Claro. ¿entendés? O sea, yo creía que simplemente con el estar era suficiente, pero después no, había que ponerlo nuevamente en palabra, por eso después lo volví a utilizar. Sí, es como pagar un costo también, ¿no? Porque vos te Sí. tenías que hacer cargo de todo eso y todavía no tenías ganas de hablar. Pero Todavía te no quedaba estaba otra. preparada, Claro, no es que no estaba tenía ni preparada. siquiera ganas. Yo me construí, mi identidad se construyó trabajando. Yo no soy, ni me acerco a lo que yo era cuando empecé, porque fue una construcción que la debería haber vivido internamente y ver lo que me sucedía a mí y sobre todo sin el prejuicio que me metieron en la cabeza, porque era así, era una época extremadamente prejuiciosa para la identidad. Vos pensás que en los pocos boliches gay que existían, era todo sectorizado en esa época. Ahora es impensado, a veces me ¿Cómo gusta hablar con los sectorizado? jóvenes, que estaban los gays por un lado, las tortas por el otro, las trabas por el otro, había todo. Confusión era de travesti, Búnker era de gays, América. Enigma, bueno, América ya es mucho más del 2000. América empezó a meter todo, ahí es donde los 2000 lo que trajo fue una cosa de empezar a mezclar. Pero antes del 2000 era todo, ¿entendés? Vos sos esto, vos sos aquello. Era como que no convivía la identidad o la sexualidad, mejor, la bisexualidad, porque aparte a mí me pasa ahora que lo veo, éramos muy prejuiciosos, ¿viste? Como decía, sos activo, sos pasivo. Era como una cosa de querer meter todo el mundo en Pero es cajita. algo del sistema que te llevaba a ser así también, ¿no? Sí, pero el propio colectivo en ese momento LGBT nada más también era igual. Claro. Era opresivo con sus propios, Claro. ¿entendés? Con las propias personas, porque por ejemplo, a Búnker era impensado ver una travesti en Búnker o en Enigma, que eran boliches específicamente, ¿entendés? Para cierta clase de gay o de público gay. ¿Y eso se Y eso- terminó y ya eso- definitivo, decís, o todavía? Y eso cambió, sí, digo, se empezó a mezclar muchísimo más y se empezó a hablar otro idioma. Vos pensás que yo también tuve que empezar a leer mucho porque el ambiente, la sexualidad, de la manera que yo la viví en mi adolescencia, cambió. Hay muchos términos y muchas cosas que fueron mutando sobre la identidad. Digo, yo por eso empecé a leer a Paul Preciado, qué sé yo, a Duval o a otras activistas, porque hay algo que sucedió en el camino que fuimos todos aprendiendo. Fuimos aprendiendo sobre la identidad, fuimos aprendiendo sobre la sexualidad, sobre el goce. Entonces fue muy interesante lo que sucedió y también esta cosa del internet que sirvió para tener también buena información. Hay mala información, pero también muy buena. ¿Y estabas sola en ese momento?
Sí. Poca contención. Y alrededor. obvio, muy poca. Sí. Nosotros aprendimos, creo que primero tenemos que decir que estamos vivas de milagro. Segundo, era todo... Eso, perdón, que alguno lo puede tomar como algo exagerado, pero no, las estadísticas, La expectativa de vida. claro, es muy corta. de 35 años. Tremendo. De 35 años porque la gente quizás a veces no dimensiona que lamentablemente estás expuestas a un montón de violencias. Cuando una chica trans es expulsada de su hogar a los 12 años o a los 13 años, que no tiene posibilidad de sobrevivir, entonces no le queda otro camino que la prostitución. Porque antes lo que se discutía era, bueno, ahí son prostitutas, ¿qué le importa? Les gusta. La gente en general asumía que estabas ahí por gusto. Entonces después se daban cuenta que no, que tenía que ver que era una elección para tratar de sobrevivir. Hoy mismo con matrimonio de igualitario o con cupo laboral trans, las travestis no tienen trabajo. No ves, a mí, si vos me decís hace 30 años, ¿qué pensaba yo? Yo pensaba que en 30 años va a haber muchas chicas como yo. Va a haber muchas personas como yo ocupando lugares, no sé, trabajando Sí, no como pasa. maestras. Entonces, no sucedió. Eso no pasó y es algo que a mí me sorprende y siento que es una asignatura pendiente. No entiendo por qué no cambió. Creo que tiene que ver todavía con el prejuicio que existe sobre nuestras identidades y que lamentablemente hay algo que le provoca nuestra existencia que incomoda. Me incomoda. Bueno, vos te fuiste de tu casa también, ¿no? No me fui, me fueron. Te fueron. Ah, Sí. pensé que había sido una decisión tuya por cómo No. te trataban. Te fueron. No. Mirá. Claro, que eso me parece que es lo más difícil que nos toca transitar a nosotras, porque yo no creo que nadie está preparado por una cosa como esa. Nadie, porque hay algo que pasa con el tema de la familia. Vos te esperás las trompadas de la sociedad, vos te esperás Claro. la trompada de la afuera, no de la adentro. Ujú. Entonces, cuando te sucede algo así, es la desolación. ¿Y en tu familia no había alguien que sí te veía, que te entendía o que te quería Tuve acompañar? tías que fueron bastante amorosas conmigo, sí, pero fue complejo. Fue muy complejo, también creo que tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con el prejuicio, tiene que ver con el qué dirán, con cosas que estaban muy instaladas en la época, que era más importante quizás lo que pensaba un vecino que el propio amor que uno podía sentir por su hijo o hija en este caso, porque no soy ni la primera ni la última. Es algo que pasaba y que lamentablemente sigue pasando, porque el tema de la identidad es algo que cuesta mucho aceptar. La identidad travesti, la identidad trans, es algo que es complejo, que no es nada fácil para las familias. Lo sé que no es fácil, ¿eh? Me ha pasado, lo he transitado y me pongo en el lugar. Pero también no es fácil para nosotras. No es fácil para nosotras porque nosotras tenemos que salir a enfrentar una sociedad que a pesar de todas las conquistas sigue siendo hostil. Entonces lo que más necesitas quizás es un abrazo. Y sentís una responsabilidad, Flor, porque vos sos como la excepción a todo esto que estás diciendo. Totalmente. Estás Yo soy una instalada. privilegiada. Claro, te lo ganaste también, no sientas culpa. Sí. Pero sentís la responsabilidad de llevar la bandera y decirlo también, ¿o no? Yo sí siento que es necesario de estos espacios poder hablar porque lamentablemente a mí particularmente me pasa que yo digo, sí, yo duermo en una cama caliente, yo tengo para comer todos los días, tengo un trabajo, me abren la puerta, me dicen señora, ¿Tenés una familia? tengo una familia, tengo un marido, tengo hijos, pero no es lo que le pasa a mis compañeras, que la siguen pasando mal, que le quitan la vida, que no tienen acceso a la salud, ni al trabajo, ni a un hogar. Y después a veces pasa cuando que escuchan esto que dicen, bueno, pero a muchas mujeres le pasa, a muchos hombres, sí, ya lo sé, pero yo estoy hablando de mi colectivo. por supuesto. En este caso, hablo porque Sí, sí. siento que tengo la posibilidad de hacerlo y agradezco. Y en algún ambiente, recién justo dijiste en la salud, ¿sigue siendo hostil el recibimiento o en el ámbito de la salud tienen un poco de contención? Hay lugares, la verdad que acá ha mutado y ha pasado algo bastante interesante que con tantos años de lucha, con tanta marcha y con tantas cosas hermosas que han hecho personas como Luana Berkins, como Diana Zacayán o como Carlos Jauregui, entre otros, gente que murieron, es que se han articulado lugares, ¿no? Y médicos, y la verdad que hay lugares que sí, pero no le pasa a todo el mundo en general. En el hospital público sigue siendo hostil. En algunos lugares sí, en otros no, depende de dónde vayas. Ujú. ¿Y hablas con tus hijos de estos temas, Flor? Siempre. ¿Y Sí, algo te obvio porque a nosotros esto es algo que nos atraviesa como familia. ¿Cuántos años tienen ellos? Mis hijos tienen 14. Ah, ya son personas. Sí, Sí. tal cual, por eso. Entonces se habla Claro. de todo en mi casa. Ujú. Y ellos saben porque yo escribo una columna en Página 12 y muchas veces son temas muy complejos y que a mí me afectan porque, digo, yo
Yo no soy escritora, yo lo hago simplemente con la necesidad de quizás es abrir un nuevo camino de expresión y contar cosas o desigualdades que suceden. Y a mí me atraviesan, hay notas que me atraviesan, hay notas que me cuestan, hay notas que lloro mucho, porque cuando son temas sensibles o cuando tocan muerte, porque la verdad que en general tiene que ver con eso, tiene que ver con muerte, con desapariciones, con cosas espantosas que muchas veces viven mis compañeras. Y ellos me preguntan, entonces yo les tengo que contar, digo, ¿por qué pasa esto? Y ellos saben que nosotros vivimos una vida privilegiada porque yo trabajo en la televisión y porque soy famosa, pero son conscientes de que claramente no es lo que les sucede en general a muchas personas del colectivo LGBTQ+, y lo ven también en su escuela ellos. ¿En qué sentido? Porque a veces hay compañerizos o compañeritas que atraviesan situaciones complejas también que tienen que ver con esto. Entonces, no es ajeno. Y otros crueles que me imagino pasan a veces en la primaria, en la adolescencia, cosas que van Sí, aprendiendo a relacionarse. siempre. Y que ni saben lo que están diciendo, están hiriendo. Y es Sí. un aprendizaje también. Es de la para casa. Yo acompañar. creo que hay muchas cosas que se tienen que hablar en la casa. Ujú. Hay muchas cosas, hoy me da la sensación, obviamente que lo digo desde mi perspectiva, siento que hay muchos chicos solos, muchos Claro. niños y muchas niñas solas, que se crían con esto. Sí, sí, con el teléfono. Porque lo más difícil de ser padres y madres es el estar, es el acompañar, es el criar, es las preguntas incómodas, es el generar charlas. Eso es lo más complejo. Es fácil dejar a un chico con un celular o con una tablet que esté todo el día y desligarte. Y me parece que eso no es la crianza, y es lo que yo hago. En mi casa se habla todo, siempre me gusta hablar y me gusta que ellos sean conscientes de, primero, de la vida privilegiada que tienen, de que pueden comer, de que pueden tener acceso a tener ducha, qué sé yo. Hay cosas que nosotros tenemos tan naturalizadas que no pasa en la Argentina. Yo viajo mucho, yo hice mucha gira y la verdad que uno sale un poco y vas al Chaco, vas a Formosa, vas a lugares y que no son tan lejos de la capital y que viven de una manera que uno no lo puede creer. Entonces esas cosas a mí me duelen, me lastiman y las comparto con mis hijos porque son necesarias. Esos son los grandes temas. Y en los temas chiquitos, ¿cómo sos como madre? ¿Sos obsesiva? ¿Sos pesada? Pesada. Sos pesada. Pesada, pero igual nunca le miré el celular, nunca, no soy ni abro cajones, no hago las cosas que no me gustaban que me hagan. Ajá. ¿Viste? En ese aspecto. Sí siento que ellos tienen la libertad de poder hablar conmigo, pero le doy su espacio. Ellos tienen su espacio, ahora quizás no comparto tantas cosas con ellos, porque también siempre respeté mucho su identidad, su ser humano. Claro. Porque pasa algo con nosotros que quizás yo era famosa y viste que uno al principio sube todo y cosas y la primer papilla y todo eso. Mirá. Y yo intenté ser muy cuidadosa porque sé que no es algo que ellos hayan elegido. Claro. Entonces ellos siempre salieron con lente, que la gente muchas veces me preguntaba, ¿por qué siempre están con lentes? Porque ellos no sé si no habían elegido y quizás a veces, subíamos algo circunstancialmente y después ahora a veces quieren, a veces no. Y eso la verdad que yo lo respeto mucho. Y tu marido, si bien es público, tu marido también. Sí. Se lleva puesto todo. ¿Eso cómo lo manejaste? ¿En qué sentido? ¿Que salga, que no salga? Claro. Él eligió, se la banca, digamos. Ahora sí, pero al principio fue complejo. Me imagino. Yo me acuerdo que yo hablaba de este estudio porque acá en este estudio estaba Georgina. Ujú. Y nosotros animamos, yo tenía una columna semanal con ella y yo había ido a comer a lo de Nico ese fin de semana, mi asado bus, mirá qué Sábado canal bus. volver. Hay que explicarle a algunos. Hay que es explicarle a la sábado bus. gente. Y en ese momento Pablo me había ido a buscar y una cámara de un programa de espectáculo lo había filmado como de lejos. Entonces, fue un escándalo en ese momento. Y me acuerdo que, porque la verdad que no era fácil para la sociedad, para el momento que vivíamos, contar mi historia o presentarlo a Pablo como mi novio. Porque eso trajo muchas consecuencias. Yo nunca lo conté y la gente no lo sabe. Esto que pasó, Georgina en ese momento, claro, porque él trabajaba en una clínica, como mi marido es odontólogo, y me acuerdo que en ese momento encima era un programa de espectáculo del mismo canal, que estaba acá abajo. Todo sucedió en Sí, el mismo. en este Nosotros estamos edificio. acá y estaba abajo. Entonces Georgina fue a meterse vendría a ser como En en el el control. control, a decirle que no pasen la nota por esto, que aquello. Bueno, fue una discusión con el productor ejecutivo, me acuerdo, porque Georgina todavía no había salido al aire, estaba así como bueno, fue un escándalo. Al fin y al cabo salió la nota, obviamente el novio de Florencia Lave, lo pusieron todo. A Pablo le costó el trabajo,
Pa. en ese momento. Nadie lo supo esto porque nunca lo había contado, pero eso era lo que se vivía. Había una persecución, era como que, ¿cómo puede ser que salgas con una traba? ¿Cómo puede ser que...? No ¿Lo era echaron? una traba, un traba. Lo echaron por Entonces, ser tu novio. Claro, lo echaron en ese momento. O sea, esas fueron las consecuencias y después le costó mucho entrar a otras clínicas hasta que él se puso su consultorio por este tema. Fue algo bastante complejo, pero era lo que se vivía en ese momento en la Argentina. Pa. Estamos con Flor de la B, que además de tele está haciendo teatro, está en Sex. En Sex. También, una obra que hace 30 años, tal vez está muy popular la obra, hacen miles de funciones. Sí, hace 6 años que está en cartel. Claro. Fue pionera y la verdad que lo que provoca, lo que genera Sex es algo muy interesante porque es una obra que habla primero de la sexualidad desde un lugar tan amoroso, tan interesante, tan instructivo, tan necesario, porque no siento que hablemos de sexo como deberíamos. No se habla de sexo, es algo, el goce sigue estando oculto. El goce es algo que no sé por qué no está en nuestras conversaciones, ni siquiera con nuestras amigas, de sincerarnos y decir, bueno, a ver, ¿qué nos gusta? ¿Cómo nos exploramos? Yo descubro en cada función, hablando quizás con algunas personas o con algunas parejas, muchas cosas que a veces me sorprende el común denominador que tiene que ver cómo el querer invitar a una persona, Por que ejemplo. siempre es una mujer. Muchos hombres le han propuesto a su pareja abrir la pareja o invitar a alguien, y siempre son mujeres, que es algo que me sorprende, porque yo digo, ¿por qué nunca son hombres cuando invitan? ¿Viste? ¿Y qué teoría tenés con eso? No, digo que se ve que claramente lo quieren el goce para ellos. Claro. No están pensando en la mujer, quizás me parece. Hay algo, lo dijo Demi Moore hace poco, que no sé si leíste la noticia, No. que Aston Kutcher la obligaba a hacer tríos. Mirá. Y que ella en ese momento accedió porque lo quería él, era su esposo, y que dijo, bueno, pero después se dio cuenta que... Entonces, te das cuenta que me parece que esas son cosas que hay que hablar. Porque el goce es algo personal, es algo propio, lo compartimos entre los dos, es que tenemos ganas. Entonces Sex me parece que es una buena invitación para hablar de sexualidad, para hablar de sexo, y te lo muestra de una manera colorida, interesante, con cuadros musicales hermosos, con monólogos. ¿Y vos qué haces exactamente? Yo hago monólogos, hago interacción con el público, baile, un poco de todo. La verdad que estoy muy contenta. No, y es graciosa la obra además. Además tiene ahora humor. sí, ahora tiene mucho humor, es lo que me dicen. Sí. Le sumé un poco más de humor del que ya tenía, así que la verdad que estoy disfrutando de eso porque lo que pasa ahí es mágico con el público. Yo hice mucho teatro más convencional o el general, el comercial, el que conocemos, y Sex no se compara con nada porque es como un show interactivo donde la gente puede participar o no es obligación. No es que, porque a veces la gente piensa eso, que dice que es como que te van a poner, no sé, un pene en la boca o no te vas a tocar. Nada de eso sucede. Simplemente se habla de sexo con normalidad o con soltura. Y es muy interesante. Yo creo que salís de ahí, ya salís con ganas te preguntás cosas y tenés ganas de hacer tenés cosas. ganas, claro. ¿Y algo te sorprendió del público? ¿Que te haya devuelto el público en estas funciones? Sí. ¿Qué? Por ejemplo, los juguetes. El otro día vino una mujer que me dijo que se había comprado algo que le daba como una descarga que lo controla el marido. Y yo digo, me encanta. Bien. Me encantó porque es como que le da y yo digo, vos estás cocinando y te saltaste, digo. Pero qué sé yo, dije, mira qué bien. Digo, yo hay algo que me estoy perdiendo. Claro. Porque yo antes de entrar acá era una conductora, vivía, digo, me parecía que era bastante tranqui y ahora me doy cuenta que sí, que hay un mundo que está viviendo y que está gozando y que está buenísimo que suceda. El sexo es parte fundamental del ser humano. El sexo, vos pensás que antes nosotros creíamos que solamente la gente joven lo hacía. Claro. Y hoy nos damos cuenta que hasta nuestros abuelos garchan. Entonces es como decir, sí, sucede. El Viagra acabó el mundo. Sí, había un prejuicio también, tal vez existe todavía, ¿Cuál? que las chicas trans o los gays Sí. son más desprejuiciados, ¿no? Con el sexo. Es un prejuicio. ¿Es un prejuicio? Y Sí. que llevan como Yo- una vida más libre. No, ¿sabés por qué es? Porque me parece que tiene que ver con que para nosotros, nosotras o nosotres, como quieran, porque Sí. a veces, viste, pues yo no uso mucho el inclusivo, pero después viste que te dice, ay, ¿por qué no hablas? No te persigas, no te Bueno, es porque yo digo nosotros todos. Bastante Sí. aceche. Entonces, claro. Entonces vos para tener sexo era que tenías que hacer muchas cosas. Sí. No era fácil, no era como una pareja heterosexual que se podía besar en una plaza. Entonces, desde ese lugar me parece que hay algo que tiene que ver con eso, ¿entendés? Con aprovechar lo que se Con- puede. al claro, momento. porque era así, era el momento. Para claro, nosotros entonces- era difícil también, Flor. ¿Eh? Con esta cara era difícil. también, ¿eh? Había que llamar, te atendía el padre, pero sí, otra cosa. Claro, pero Sí, me sí. parece que para el colectivo era mucho más complejo. Claro. Era poder. Digo, vos pensás que hay
que es, si vos te pones a pensar profundamente, es triste. Hay gente que ni siquiera se ha besado en el colegio, que no se ha podido dar la mano, que no ha podido vivir esa cosa Claro. tan hermosa que tiene que ver con las mariposas, ¿no? Era más como el tema puertopoyensa, ¿viste? Entiendo. Claro. Era Algo así, medio clandestino. clandestino. Pero yo digo, qué lindo en un patio. Yo hoy cuando veo, no sé, a las adolescencias, a las infancias que cuentan que se abrazaron en el colegio, se dieron la mano, es algo que me llena el corazón de Claro. emoción, porque es Y no podían lindo. entrar a un hotel, por ejemplo. No podías entrar a un hotel. No podían. Ni No. intentaban, sabían que... No, por eso. Era plaza donde podía. Por eso, digo, Palermo en un momento se había vuelto, ¿entendés? Como un hotel al aire libre. Claro. Y no sé si está terminado hoy, pero cambió por lo menos eso. Cambió, exactamente. Cambió. Bueno, Pero pasaba. La Avena Flor de la B todos los días en Canal 9 a las 3 de la tarde. Nos dio un dato fuera de aire que nos dejó alarmados. Va a las 11 de la mañana al canal. 4 horas antes. Sí, Es Demasiado. Mucho, Flor. es mucho. Pero yo tengo que peinarme, maquillarme. Sí, una hora. después 2 horas. Preproducir. Preproducir, armar los looks. Hago algunos videos ahí también en mi camarín. Ah, a las 11. Sí, no, hago un montón de cosas. Yo aprovecho ese espacio para mí, para hacer cosas. Qué sé yo, mi camarín es mi mundo. Paso muchas horas, es como una casa. Yo te juro que si te mostrara mi camarín, es como una casa, tengo un vestidor armado. Entonces, son muchos looks. 5 looks semanales es un trabajo enorme, porque no solamente es el look, los accesorios, el zapato, que entonces es un laburazo. Y además te lo armás vos. Me lo armo yo. Podría tener una vestuarista que te arme todo y ya está. No, es que tuve y la verdad que no es lo mismo. Te juro que he tenido, pero para mí me gusta más tener contacto con la marca personalmente, ir a probarme yo. Porque a veces te pasa, no sé si a vos te habrá pasado, que te traen looks y vos decís, no, esto no va conmigo, o no me lo pondría, o no tiene. Es difícil Claro. el gusto personal, ¿viste? Entiendo. Y yo no soy un cuerpo hegemónico. Yo, ¿viste? Soy compleja. Entonces, eso también, ¿viste? Y Sí. la verdad que, nada, es un trabajo, pero igual me gusta, lo disfruto. Ok, de 3 a 5 los profesionales en el 9 y después de jueves a sábado en el Gorriti. ¿Cuántas semanas te quedan? Me quedan hasta fin de marzo. Hasta fin de marzo. Con Sex, alternativateatral.com, ahí consiguen las entradas. Sí. Hoy es mañana. Hoy es- Mañana Hoy jueves 1, descansás. hoy descanso. Bueno, el jueves 1, viernes 2, sábado 3. ¡Pa! 3. 3 ¿Y funciones. el domingo? No haces nada. Descanso. Descansás, Almuerzo claro. con mi familia, me gusta salir a comer con mi familia. Muy bien. Bueno, Flor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Por favor. Un placer. Flor de la B pasó por aquí por vuelta y media. Fuerte el aplauso.